Este es el programa 17. 18 y ya estamos live, Rafa. 18, tenemos 18 programas, ya estamos en mayoría de edad más o menos, en los live de Claridad, y estamos live ya. Sí, ya. Tenemos hoy, como siempre, a Gabriela con nosotros y yo también a veces. Y hoy estamos con Alvin Couto. Alvin espera que nosotros lo presentemos así como Alvin, pero en realidad Alvin Couto es una personalidad de las redes ya en este momento. Por supuesto, es abogado y lo han visto en la televisión un par de veces en el lado de los buenos. Pero le invitamos hoy por otras razones, porque fue ex director de campaña del Partido Puertorriqueño de Trabajadores, el PPT, en el 2016, y trabajó además en prensa y medios y redes en el 2012, así que es un conocedor, tiene experiencia, ¿verdad?, en esos asuntos, y como estamos en el momento álgido de los debates y los anuncios de mala fe y los comentarios de mala leche en las redes, pues me parecía, o nos parecía, que Alvin era el indicado, aparte que Alvin no trabaja en la prensa corporativa, así que puede decir lo que le dé la gana. Ni estoy trabajando en ninguna campaña particularmente. No está trabajando en ninguna campaña y además es lo que llamamos ahora periodismo ciudadano. Deben haberlo visto también en los momentos más terribles, en los que empiezan a caer piedras, cócteles molotov, ahí está Alvin con su camarita. Sí que Alvin nos llama la atención, sobre todo, los debates del 2020, nos llama la atención lo espectacular de los debates, que claro, esto es una visión que uno tiene de manera muy personal y particular, que es lo que se busca más que la expresión de ideas, es buscar la confrontación, porque llama la atención, ¿verdad? Aumenta el rating. Pero tú que tienes esa experiencia, no sé si es tu misma percepción o es que yo a mi edad ya me está dando con pensar en que todo el mundo lo que quiere es pelear. Ciertamente las campañas políticas no les tiene que ver como cualquier otro producto en el mercado, ¿no? Y me explico. No hay una diferencia entre vender una lata de Coca-Cola y vender un candidato a la gobernación. Son las mismas reglas que utiliza, ¿verdad?, los medios corporativos. Se usa también en las campañas políticas porque tú tienes que vender un candidato. Y ciertamente, además de vender lo bueno que es un candidato y vender sus virtudes, tú tienes que enamorar a la gente, tú tienes que hacer que esa gente se enamore de ese producto, que lo necesite. Y ciertamente, pues una de las formas en que más se juega o más las campañas crean adhesión a los candidatos es precisamente tocando esas fibras emocionales, esas fibras que tienen las personas. Coca-Cola lo usa todo el tiempo y vuelvo y lo uso con los osos polares ahora en épocas de Navidad. Así que un poquito, pues los candidatos juegan a tocar las emociones, más allá de presentar plataformas, más allá de presentar cuáles son mis ideas, es emocional, y eso ciertamente lo que crea es muchas veces pues estos cultos a las personas más que a las ideas que éstas representan. En el caso, por ejemplo, del PIB, iba a decir este semestre, estas elecciones, la figura, sobre todo la figura de Juan Dalmau, ha utilizado eso que estás diciendo, ¿no? Es como la creación de un nuevo producto, porque mucha gente se olvida de que Juan Dalmau fue candidato a la gobernación en el 2012. Entonces parecería en el 2012. como que Juan Dalmau nunca había sido candidato, y este candidato refrescante, nuevo, es como una lata de Coca-Cola fría, y han hecho un trabajo como estás planteando, ¿verdad? No que no hayan hablado de las ideas y del programa de gobierno, pero la imagen de Dalmau yo no recuerdo, y yo tengo bastantes años, no recuerdo ningún candidato del Partido Independentista que haya tenido tanto auge, tanta buena propaganda, aún en los medios corporativos. Eso tú dices que, bueno, no dijiste eso, estábamos hablando.
Eso es un rebranding, le pasó a Kentucky cuando, por ejemplo, empezó toda esa campaña de que el pollo frito y lo frito hace daño y el colesterol, pues en vez de llamarse Kentucky Fried Chicken, se empezaron a llamar KFC, pero te venden el mismo pollo frito. Yo no estoy diciendo que en el caso de Dalmau sea la misma persona, ciertamente estamos viendo un candidato que se ve rejuvenecido, está más fit, está explotando el carisma, y yo creo que eso es importante porque el Partido Independentista históricamente se le ha reconocido como un partido bien intelectual, bien de gente que son los que van a los debates a ganarlo, pero ciertamente muchas veces no conectaban con las personas emocionalmente. Eran personalidades frías, ¿verdad? Y no lo digo de mala forma, no lo digo para menospreciar o menoscabar candidaturas anteriores, para nada, sino que lo que yo creo que Dalmau no se está reinventando hace 2 o 3 meses. Nosotros lo vimos el año pasado, creo que yo lo vi con unos guantes puestos en un ring de boxeo, y después lo vimos tirándose de un paracaídas, un poco siguiéndole los rastros a Kefren, este periodista que todo el mundo adora en las redes sociales porque siempre está haciendo deportes extremos y cosas así. Pues un poco Dalmau se ha reinventado como un tipo mucho más accesible, que hace ejercicio, simpático, guapo, un poco rompe con ese paradigma que siempre tuvo el PIB de ser, ¿verdad? Estos personajes casi sin color, más allá de lo que, ¿verdad? De lo que podían expresar. Pero yo no sé, y añadiendo a eso, Alvin y Rafa, yo no sé si ha sido algo, para usar la palabra de moda, orgánico. No sé si realmente era la intención de Juan Dalmau expresarse así o verse así, expresar su imagen así, o es que los medios han aprovechado eso con una intención también quizás de minar votos en otros partidos. No sé si coincides con eso. Casualmente yo vi un escrito los otros días, no voy a mencionar el autor ni el detalle, que decía que Juan Dalmau estaba siendo lanzado por los medios y por los partidos políticos para destruir al otro partido emergente. Y un poco dice, ¿por qué Juan Dalmau le están dando tanta exposición? Y contestándote tu pregunta, yo creo que los medios corporativos, todos, prensa, televisión, radio, se han visto obligados a usar el pietaje de las redes sociales, usar lo que está sucediendo en las redes sociales, porque eso es de lo que la gente está hablando. Y un poco en la medida en que Dalmau se fue viral en Twitter en muchas ocasiones y comenzó a ser visto como una personalidad, y Twitter es una plataforma bien difícil. Nosotros en Facebook tenemos el drama y todos hacemos los grandes estatus y que vengan los likes y que vengan las reacciones. Twitter es crudo, ¿verdad? Tú tienes, creo que 250 caracteres, no recuerdo bien, y ahí la gente dispara de la baqueta y te dice no hay esa cuestión que hay en Facebook, que es más de una comunidad. Y él allá, a pesar de eso, ha logrado conquistar a un grupo, a una masa de tuiteros que sí, ciertamente le han estado reproduciendo todo ese contenido en sus propias redes, en los programas que surgen de las redes sociales, y la prensa corporativa pues ha tenido que usar traer todo ese pietaje, traer toda esa información para no quedarse atrás en la conversación. ¿A ti te parece entonces que no es que la prensa corporativa está utilizando, es casi una teoría de conspiración, que la prensa corporativa está utilizando a Dalmau como una especie de cuña contra los otros partidos minoritarios, sino que es la necesidad de los propios medios corporativos de tener a este personaje que se ha convertido en un personaje que le va a traer movimiento, ¿no? a los medios, a los propios medios tradicionales. Yo tampoco voy a mencionar a la persona que escribió esa
ese articulito en Facebook. Me parece que fue en Facebook. Sí, en Facebook. Pero lo que plantea Gabriela lo he visto también en otros posts, por lo menos en Facebook y en la prensa también. Me parece en el Nuevo Día haber leído algo similar, ¿verdad? Claro, si no lo piensa objetivamente, no tiene mucho sentido. Realmente no tiene mucho sentido. Gabriela, te iba a decir algo y te interrumpí de una manera procaz. En esa misma línea de si la prensa corporativa se alimenta de las redes, a mí me gustaría saber, Alvin, según tu experiencia, a mí, y se lo comentaba a Rafa, a mí me parece que son dos realidades que están corriendo paralelas. Tanto lo que ocurre, en este caso me voy a ceñir a los debates, lo que ocurre mientras está la transmisión de un debate en vivo y lo que ocurre en las redes sociales a la misma vez son dos realidades que son paralelas. Entonces, ¿cómo tú describirías la campaña electoral? ¿Te puedes ceñir a un candidato o candidata en específico o generalizar? Pero ¿cómo tú describes la campaña en ambos escenarios, tanto en la prensa corporativa como en las redes? Tienen que ser simultáneas. Tiene que ser simultánea porque en la prensa corporativa, por ejemplo, cuando tú ves un debate a las 9 o 10 de la noche, como los últimos que se han dado y como el que se va a ocurrir ya mismo en una hora, ese debate lo están viendo pues muchas veces personas de mayor edad, están viendo los canales tradicionales, el 2, el 4, el 11, esa programación ya no la consume la mayor parte de las generaciones millennials y seniors porque están en las redes sociales y porque desde las redes sociales tú puedes ver todo esto. Y lo que te permite las redes sociales ciertamente es cuestionar, criticar, aplaudir, hacer cualquier tipo de expresión a favor o en contra de los candidatos simultáneamente mientras se está dando el proceso, y eso está a la vista de tanta y tanta gente que ciertamente promueve que la gente utilice ese espacio y participe de ellos. O sea que sí, tiene que haber, por ejemplo, yo recuerdo en el debate en que Alexandra Lúgaro plantea que Juan Dalmau cabe dentro de su gabinete. Ella está diciendo eso y simultáneamente en la página de la candidata pues hay un banner que le ofrece a Juan Dalmau la Secretaría de Estado y a Eliezer la Secretaría de Agricultura o algo así. O sea que básicamente mientras está sucediendo el show, ¿verdad? El show que constituye un debate, y un debate no tiene que verlo, los fiebrus lo vemos y tratamos de sacarle punta a lo que se dice o se queda o lo que no se trae, pero realmente es un juego de baloncesto, es un juego de pelota. Yo estoy convencido de que la gente no cambia de posición mirando un debate. Ciertamente, psicológicamente, los seres humanos aceptamos esa información que más se parece a nuestros prejuicios o a nuestros juicios. Y podemos explicar y justificar si nuestro candidato lo hizo bien, lo hizo mal y seguir sin bajarnos de ese tren, ¿verdad? Es importante señalar eso. Igualmente sucede con las encuestas. Las encuestas para mí son como juegos hípicos. Tú apuestas por unos caballos, yo no le veo mucho uso. A veces, por ejemplo, hoy estaba troleando a mi gente en Facebook, porque cada vez que sale una encuesta que Lúgaro sale al frente, pues dicen, Dalmau se debe unir. Pues mira, hoy salió una que Dalmau estaba al frente, pues Alexandra Lúgaro debería unirse. Ciertamente, eso es lo que plantea es un terreno para uno seguir debatiendo las ideas, debatiendo a los candidatos, pero ni las encuestas ni los debates necesariamente deciden elecciones. Sí tengo que aclarar que estas encuestas que se dan, por ejemplo, este domingo salen 2 encuestas, la de Telemundo y la de Nuevo Día, y posiblemente hay una tercera encuesta por ahí, de alguno de los otros medios. Podrían tener sí la capacidad de última hora balancear ese voto flotante hacia el candidato que más posibilidades tenga que ganar. Y eso sucede porque la gente no quiere perder, a la gente no le gusta perder. Mucha gente vota y quiere darse una cerveza, quiere vacilar y en última instancia, si Pierluisi está adelante,
pues le voy a dar el voto a Pierluisi para no ser el ganador. Así que ciertamente ese peligro existe. Yo creo que Rafa también ha hablado mucho de eso en sus redes sociales. Pero en el interín, para mí son carreras de caballo. Pero a ti no te parece que hay mucha gente, digo, yo no sé si mucha gente, pero alguna gente considera que las encuestas tienen un valor científico porque tienen un método, probablemente, uno piensa eso, ¿no? Tienen un método científico, pero realmente, por ejemplo, en el caso de cuando trabajaste en la campaña del PPT, ¿ustedes tomaban las encuestas como algo con un valor científico o meramente como una cuestión de que eso emocionaba a la gente para participar y militar? Pues mira, me río porque hay dos lecturas que hay que hacer ahí. Una cosa es lo que los candidatos le dicen al país, ¿verdad? Yo recuerdo que nosotros le decíamos al país, no se puede hacer caso a las encuestas, esto lo que hace es desmovilizar los votos, pero internamente yo le decía a mi candidato, mira, nosotros no sacamos más de 1.5 en las próximas elecciones y muchas de las personas, inclusive alrededor mío, se creían el cuento de que pues estas encuestas están todas truqueadas. Hay trucos, pero en el caso de partidos bien de minoría, yo creo que estamos dentro del margen de error y es bien difícil en esos momentos establecer algún tipo de dirección, ¿verdad? Hacia dónde va la cosa. Pero sí, yo por ejemplo miraba las encuestas públicamente, las puedo descartar, pero yo creo que es un instrumento de trabajo. Por ejemplo, la de Nuevo Día, independientemente de quién está ganando, quién está más al frente o quién está más atrás, yo lo más que observé fueron los valores demográficos. ¿Quiénes son las personas que se ven más inclinados a votar por X o Y candidato? Yo recuerdo que en esa primera encuesta del Nuevo Día yo le dije a los compañeros de Victoria Ciudadana, ojo, no tienen el voto de los envejecientes, no tienen a los viejos, no han hecho campaña por ellos. Muchas veces ustedes se han visto contrarios a los intereses de esa población y esa población sigue siendo la mayoría de los que votan y deciden las elecciones. Así que un poco, pues, eso te puede explicar por qué el proyecto de Victoria Ciudadana, aunque tiene unos buenos números, no ha podido despegar más y es posiblemente porque se ha hecho campaña en el sector equivocado. Y para eso yo creo que las encuestas sirven. Debiera uno pensar que pues por aquí va la cosa, mira, yo no debo invertir más dinero aquí, debo ponerlos acá porque esta población estoy subrepresentada en ella. Hay una cosa que yo repito mucho en las redes. La edad promedio en Puerto Rico son 52 años. Sí. Hacer una campaña para los de 18 años es un disparate estadístico. Pero Sí. bueno, a mí no me hacen caso porque yo no trabajo en... no. Claro, y uno le explica y la gente cree que uno un poco está tirando la mala, Sí. pero la invitación siempre ha sido miren estadísticamente quiénes son los que votan, en qué poblaciones están y ahí es donde tú vas a concentrar tus votos, ¿no? Además, por ejemplo, en la inscripción este año no fue fenomenal. Sí se veían en las juntas de inscripción permanente, filas, y había mucha emoción embargando a la gente, va a haber un cambio, pero al final se quedó corto de las expectativas. Claro está, posiblemente aunque estemos por debajo del número de los inscritos en el 2016, por los factores de los que se han muerto, los que se han exiliado, los que se han ido del país, pues estamos básicamente en números muy parecidos porcentualmente hablando. Pero si descartamos eso, nuevamente, tienes que pensar esto como te dije al principio. ¿Quieres vender una Coca-Cola o quieres vender un aire acondicionado? No lo vas a vender en Alaska. Lo venden mejor en el área Ecuador, ¿no? Lo mismo sucede allá. Tú quieres un partido que gane elecciones, pues tú tienes que empezar a estudiar esas poblaciones y determinar qué ideas dentro de esas poblaciones son progresistas, porque tampoco es que tú rindas tus principios y tus ideales, pero empezar a trabajar con cosas que esa gente necesita y quiere oír. Si no, uno está tocando de oído y ciertamente te vas a escogotar el día de las elecciones. Miren, ahorita estábamos hablando un poco sobre
el espectáculo, cómo se vuelven los debates un espectáculo televisado. Eso, si uno se pone a buscar teorías sobre la espectacularización de la información y demás, hay una serie de características y rasgos que describen ese espectáculo televisado. Yo no sé, Alvin, tú que estuviste manejando un poco las campañas del PPT, ¿cuánta valoración positiva o negativa puede tener el hecho de que, por ejemplo, un candidato se le muestre su lado más personal, por ejemplo, o que se trivialice el contenido político de su campaña o de su candidatura? ¿Cuánto realmente favorece o no? A lo mejor no favorece y lo que hace es que baja puntos, le resta puntos. ¿Qué tienes que decirnos sobre eso? Bueno, yo traté infructuosamente de que a Jafi, que yo le corrí la campaña a la gobernación, se le saliera un coño en algún debate. Ciertamente, porque Rafi es visto como un tipo... Perdóname, Alvin, ¿no? Para aclarar, porque quizás alguien no sabe quién es Rafi. Nosotros creemos que sí, Rafael Bernabe. Rafael Bernabe. Bueno, yo le decía, Rafi, se te puede salir un coño, en un debate. ¿Por qué? Porque la caracterización que hacía el país de él era de un tipo bien frío y yo necesitaba sentir esa energía. Yo recuerdo cuando Lugaro, aquí como no estamos bajo las reglas de la FCC, podemos hablar un poco más a calzón quitado. Cuando Lugaro dijo puñeta, creo que fue en torno a un evento deportivo, la gente se emocionó. Coño, esta mujer está con nosotros, es de nosotros, respira como nosotros. Yo no logré eso con Rafi y tratando de ir a la pregunta que me hiciste, pues ciertamente como es un espectáculo, la gente quiere ver a sus candidatos no ponchándose, sino tirando los swing, tú sabes, tirando activos, dinámicos. Si el debate es flatlining, yo creo que la gente se duerme. Vamos a tomar un ejemplo. Ayer, yo creo que el debate ayer de la comisaría residente, uno de los debates que yo más me he disfrutado en la vida, dentro de todo el desastre. Solamente hay un debate que se ha quedado en mi mente toda la vida desde niño, y es la pelea que hubo entre Miguel Hernández Agosto y Romero Barceló. ¿Verdad? Todos los que vivimos en los 80 o hemos visto YouTube de peleas viejas, tenemos fresco la fogosidad que se dio en ese debate. Ayer Aníbal viene abajo en encuesta. Jennifer se ha mantenido estable en esa primera posición y necesitaba darle al Partido Popular ese vigor que el partido está careciendo ahora mismo. Una de las grandes críticas que se le hace a Charlie es que es un tipo lento, que no dice nada, que se mantiene flatline, tú sabes. Está como que hay que darle electroshock. Sin embargo, ayer Aníbal trajo algo positivo, ¿no? Positivo. Yo lo estoy viendo acá no como desde mis valores políticos, sino desde cómo lo ve el país. Yo creo que fue positivo porque la gente se entusiasmó. Eso entusiasmó a los populares. Entusiasmó a los populares no solamente con la candidatura de él, sino con la candidatura de Charlie. Y ayer yo vi un montón de independentistas que iban a votar por MBC y por el PIB, diciendo que le darían el voto a Aníbal porque Jennifer no debe correr para Washington. Eso es precisamente lo que Aníbal estaba buscando. Jalarle un poco todo ese odio que se vio, porque también para mí fue magnífico no solamente la discusión, sino los tiros de cámara. Sí, y el lenguaje corporal, yo le decía. El lenguaje corporal. Hay que tener cuidado con Jennifer González si te la encuentras por ahí, porque esa mujer se cuadra, ¿sabes? Un bimbazo. Sí. Entonces, hoy el país, a diferencia de cualquier otro debate, no ha dejado de discutir ese debate. No lo de. Y eso yo creo que te indica que Aníbal tuvo su momentum.
independientemente de que yo no vaya a votar por él, pero es lo que yo creo que sucedió ayer. Hay otra gente que te va a decir que Jennifer también supo su momentum. Pues yo creo que sí. Yo creo que Jennifer también, un poco las candidaturas de sus candidatos a la gobernación están bien sosas. Pipo y Charlie no emocionan a nadie. La gente va a votar así con la nariz tapada. Como cuando uno estaba en la elemental y te daban esos vasitos de leche de polvo. Que uno a mí me obligaban a bebérmela, yo me la tenía que beber con la nariz tapada. Pues la gente vota así. En caso de estos dos candidatos, yo he visto que han despertado unas pasiones que estaban ausentes en las redes sociales. Y eso, independientemente de todo lo jodido que está, es un valor añadido que tuvieron esos candidatos anoche en ese debate. O sea que tendríamos que partir ya, antes de cualquier otra discusión, de que los debates y las campañas políticas son un espectáculo. Aquí no hay, y yo creo que eso se aprendió ahora en el 2020, aquí no hay una discusión sobre los argumentos, se presentan a veces argumentos, pero ese no es el asunto. Ayer, por ejemplo, en ese debate que estoy de acuerdo contigo, que es el más divertido hasta ahora, veremos a ver ahorita qué es lo que sucede. La candidata de Proyecto Dignidad, a mí me pareció que lució muy bien también. Sí. El problema cuando uno dice esto es que la gente piensa que uno está diciendo que voy a votar por la candidata, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que su proyección fue bien buena. Sí. De hecho, la discusión es como que ¿por qué no fue ella la candidata a gobernadora si es articulada, es inteligente, es protofascista, es igual que César Vázquez, pero luce mejor? Una cuestión de imagen. Una cuestión de imagen. Y como esto es un espectáculo, pues esa imagen es mucho más atractiva que la de César Vázquez. Pues los que tenemos unas ideas contrarias al Proyecto de Dignidad, pues decimos que bueno que está César Vázquez y no esa. Exacto. Pero en términos objetivos, es una buena candidata que por lo menos yo la conocí ayer. Yo no sabía que estaba ni siquiera en el Proyecto Dignidad. Y por otro lado, el personaje de Joan Rodríguez Bebe es también interesantísimo cómo ella es esta imagen de persona digna, como dice el nombre del partido, ¿verdad? Yo no recuerdo ningún otro candidato o candidata más conservadora o conservador que Joan Rodríguez Bebe. Sin embargo, su imagen no es incómoda. Lo que dice es incómodo, pero ella parece como una Barbie mecanizada, ¿no? Entonces, exacto. Su pelito planchado. Entonces, nosotros estamos en un momento en el que el espectáculo es lo que domina y tenemos que partir de esa premisa para si hubiese que hacer un trabajo de que tú quieres presentar un buen proyecto, un proyecto progresista, tienes que presentarlo como espectáculo. Eso yo creo que es ganancia, de cierto modo. Estoy hablando mucho, Gabriela. Dime, pa, y tal. Miren, aquí, Alvin. Quería abundar algo de lo que dijo Rafa. Ciertamente es el espectáculo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de alguna línea de algún debate de las elecciones del 2016? Yo me acuerdo de una. A los PNP los encarcelan por corruptos y a los independentistas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Esa línea que dijo María de Lourdes Santiago dio espacio y no es necesariamente una idea del plan de ningún partido. Son esos momentos en que se da esta genialidad y te da el permiso y la posibilidad de tú seguir reproduciendo esa imagen, haciendo memes, haciendo las gafitas esas que salen, los talk live, se llama eso. Sí, están comentando por aquí también en los comentarios, están aludiendo a que si de hecho es un espectáculo que genera la creación de memes en las redes sociales, que eso evidencia que es un espectáculo ese proceso de los debates. Mira, Alvin, aquí también están hablando, ahorita estuviste mencionando sobre la cosa de la edad, el voto y la edad. Yo sé que tú has sido bastante vocal o has hablado bastante en tus redes sobre esa campaña de gerontofóbica. No sé si quieras abundar un poquito y aprovechar el espacio para expresarte, ya que hay varios comentarios sobre eso. Y después entonces pues mira,
otra Sí, pregunta. podemos hablar de eso, porque yo creo que esencialmente, yo no creo, del saque, yo no creo que ningún candidato de ningún partido ahora mismo esté apoyando activamente una campaña gerontofóbica. Yo no, decir eso, si te digo eso te miento. Sin embargo, yo creo que en la manera en que se presentan ciertas ideas y se pone el dedo sobre ciertos ángulos en la campaña, y voy a aterrizar en eso ya mismo, te puede crear el sesgo, ¿no? La entrelínea de que el problema se trata de un sector de la población. Por ejemplo, desde Margaret Thatcher hasta, y esto estamos hablando de 1980, y Ronald Reagan, que decidieron que es cuando el capitalismo se va de control, el capitalismo salvaje, y entonces empieza toda esta cuestión neoliberal a cambiar un poco toda la política de los estados benefactores, inclusive dentro de la nación norteamericana. Empezó una campaña contra esas poblaciones que tenían derechos adquiridos. Empezó la guerra contra los sistemas de salud, empezó la guerra contra los planes de retiro, empezó la guerra contra los servicios médicos, y con esa guerra comenzaron los recortes. Y la única forma con un Estado cruel y vil puede convencer a la población de que lo que está recortando es necesario, es porque hay un sector que está abusando de los recursos del país y está quebrando servicios esenciales a poblaciones más jóvenes, ¿verdad? Y ese es el caso que hemos visto en Estados Unidos y en otros modelos neoliberales. Ciertamente eso no es un proceso que pasa de un día para otro. Eso es un proceso en el cual tiene que pasar por lo menos una o dos generaciones, ¿no? Y entonces empezamos a ver ese debate o esa idea entre líneas, y poco a poco, según van naciendo los próximos jóvenes y las nuevas generaciones, va levantando vuelo. Nosotros no tenemos trabajo, nosotros no tenemos los beneficios que tuvieron nuestros padres ni nuestros abuelos. La culpa es de ellos, que se quedaron con todo, lo gastaron todos, y ahora para nosotros, ¿qué? ¿Verdad? Llegado a ese punto, ya es bien fácil dirigir una campaña casi eugénica. ¿Esa palabra existe en español, Rafa? Eugenia sí existe, así que usted se acaba de inventar una palabra si no existe. Ok. Pues entonces la gente empieza a cuestionar, ¿no? Pues no solamente esta gente son los que se llevan todos nuestros recursos. Hay ahora candidatos que dicen la culpa es de los viejos, ¿verdad? La culpa son los baby boomers. Y en ese sentido, y si no lo dicen los candidatos, lo dicen las campañas que establecen muchas veces entre líneas. Y entonces 2 más 2 es 4. Si esta es la gente que quebró el país, esta es la gente que goza con los recursos, es la última generación que tiene retiro, un plan de retiro. Es la última generación que va a tener los mejores servicios de salud por el Medicaid. Y ahora también esta es esa generación es la que decide las elecciones y vota a favor de la vieja política o de la política tradicional. Pues ciertamente se crean dos bloques, y esos dos bloques no empiezan a romperse ahora en el 2016. Yo me recuerdo en el 2012 yo mismo hacer chistes cuando empezaron los chistes de baby boomers y los Xers y qué sé yo, y hubo gente que me llamó la atención, me decía, mira, eso es erróneo, eso crea un desbalance y echa unas culpas que realmente deben apuntar hacia el capitalismo, ¿no? Hacia el Estado, que es el que quiere cortar con todos estos beneficios y está culpando a los viejos. Pues ciertamente cuando la campaña es voy a enfocarme en los jóvenes, ustedes son los que tienen que ir a regañar a sus papás y a sus abuelos para que voten, para que voten con conciencia. Ustedes son los que tienen que inscribirse, porque ustedes son el cambio y ustedes son el futuro, y el futuro son solamente ustedes. Pues eso va generando una conciencia
me parece que bien defectuosa, de que pues ciertamente todo lo que se opone a mi juventud, todo lo que se opone a mi desarrollo físico, mental, espiritual, pues es la vejez. Y eso pues crea este disloque que hemos visto en las redes sociales en los últimos tiempos, en el que vemos muchos jóvenes mandando a los viejos literalmente a morirse o a quedarse en sus casas y no votar. O sea, que tú lo resumes como que es un efecto de campaña política también, que más, Sí, no, más que quizás una idea generacional, puede estar un poco interceptada por consecuencias de una campaña política intensa. claro, yo creo que es un defecto de la campaña. Yo no sé, yo no quiero adjudicar cuán intencional puede ser eso o no, pero sí me parece que es un defecto porque crea ese disloque. Y ese disloque, una vez se crea, yo creo que es para siempre, ¿no? Yo creo que hay una generación de muchos jóvenes que ahora mismo tienen mucho resentimiento. La infelicidad al que el capitalismo los ha llevado, en vez de culpar al capital, como decimos todas nuestras generaciones anteriores, estamos culpando a los viejos y eso sí, me parece que es un defecto de campaña. Yo no estoy diciendo, que conste, que ningún candidato activamente esté abogando ¿verdad? Por joder, fastidiar con las personas mayores, con los viejos, pero que muchas veces en la manera en que se dicen las cosas, en las maneras en que se adjudican culpas, en la manera en que se presentan propuestas para el país, yo creo que al tú dejar ese sector de la población fuera, literal o aparentemente, pues se crean estos problemas que estamos viendo hoy y que yo creo que todavía no estamos viendo el clímax, sino que esto va a ser un problema más a largo plazo. Yo creo que tú lo planteaste muy bien y lo resumiste muy bien como desde un contexto histórico a partir de Thatcher y Reagan en los años 80, porque es el ataque neoliberal a todas las redes de apoyo social existentes, la ideología que sustenta ese disparate, ¿verdad? Bueno, los viejos están utilizando demasiados recursos, así que tenemos que eliminar esas redes de apoyo. El asunto, yo pienso que eso se ha repetido tanto como algo que no es discutible, que es la razón absoluta, que aún gente que hoy día se piensa progresista repite lo mismo. Es decir, Claro, este constructo ideológico está tan y tan internalizado que mucha gente que se piensa hasta de izquierda repite la misma salvajada sin tomar en cuenta el asunto tan sencillo como es la cuestión de clase. Los únicos que uno puede culpar son los viejos burgueses. Lo que pasa claro. es que el 99% de los viejos no son burgueses, son igual de trabajadores y jodidos que el resto de la población. Claro. Eso a mí me parece muy sencillo, pero yo creo que hay que hacer un trabajo bastante sólido. Lo mismo pasa con las vacunas. Tú sabes, la guerra que tiene el Partido Republicano contra los sistemas de salud y con todos esos servicios de salud, se empiezan a romper con el cuestionamiento de cosas que nadie antes hubiese cuestionado, ¿no? Y entonces se plantea de una manera tipo con historias de conspiración corporativa, del Big Brother, de que nos quieren controlar, de que esto es un control sobre nuestros cuerpos, utilizan el mismo lenguaje de la izquierda para convencer a mucha gente progresista de las bondades, ¿verdad? De las bondades de renunciar a todo ese sistema de salud y vivir del cúrcuma y la guayaba. Y un poco para mí eso es peligroso porque ciertamente es anticientífico. Eso es tan anticientífico como decir que la Tierra es plana, que eso también son cosas que estamos viendo hoy día en las redes sociales de gente que aparenta ser seria. Y eso un poco pues te impone unos retos. Como yo rompo con toda la mayor parte de las teorías de conspiración que estamos viendo actualmente, son teorías creadas por la derecha, para la derecha y que está consumiendo la izquierda como si fuera tú sabes, como si fueran productos de pensamientos revolucionarios.
Y ciertamente, pues eso es uno de tantos ejemplos. Los viejos, las vacunas, Soros, por ahí para abajo. ¿Y por Mire, qué Soros? ¿Por qué menciona yo el Soros? Porque Soros tiene una campaña ¿verdad? Financia muchos grupos a nivel mundial sobre el acceso a la información de las libertades civiles, y la única forma de tú poder romper y quitarle credibilidad al trabajo de, por ejemplo, Open Society y todas esas jodiendas es diciendo que este tipo es el diablo. Y así con todas las teorías que estamos viendo. compañeros, hay dos preguntitas. Una es que la persona parece que se conectó más tarde y quiere saber quién eres tú, Alvin, así que repetimos que estamos hablando sobre las elecciones en los medios, el manejo, ¿verdad?, de las campañas electorales y pues tú estuviste en esos asuntos en el 2012 y en el 2016 con el PPT. Claro. Así que pues, esa es Director la de campaña. Director de campaña del PPT en el 2016 y secretario de prensa en el 2012. Algo sí. Exacto. Y entonces, otra pregunta que nos hacen por aquí, que si creemos que el martes puede haber sorpresas. Pues no sé, yo creo que la sorpresa mayor puede ser la medalla de cobre. Más allá de eso, yo creo que la suerte está echada. Está bien, yo lo que estoy viendo, y un poco yo coincido con los números que Rafa ha compartido en las redes sociales, es que hay un virtual empate entre el PNP y el PPD. Yo hoy todavía le doy la victoria al PNP. Sin embargo, todavía queda un último recurso, y es el anuncio que siempre saca el Partido Popular 2 días antes de las elecciones a 48 horas, que es el de rescatar el voto melón y el voto guayaba, ¿verdad? Ahora sería el voto guayaba también. Y es el de, pues, aquí vamos a quemar todos los cartuchos, esto es una guerra a muerte contra la corrupción y la estabilidad, y quien único puede derrotar la corrupción o el avance de la estabilidad es el Partido Popular. Ese anuncio sale, yo me recuerdo que lo tiró Bernier, lo tiró Agapito, y un poco un proceso que está tan y tan apretado. Si algunos compañeros o compañeras le fallan las rodillas ese día, pues podría haber un cambio. Hoy día, pues, aunque veo que Pierluisi está adelante, tal vez por algún punto porcentual, cualquier cosa puede suceder en estas próximas 72 horas, los 4 días que quedan. Y eso quizás la sorpresa se dé en la legislatura, y digo quizás porque tampoco hay mucha certeza, ¿verdad? Pero parecería, por lo que uno observa, que hay alguna probabilidad de que alguno de los candidatos del MBC se cuele junto a los del PIB, que a mí me parece que son 2 líneas. Pero fuera de eso, no parecería que como alguna gente piensa que un partido emergente o el Partido Independentista puertorriqueño fueran a ganar las elecciones. Eso me parece. Yo no veo eso pasando. Quisiera equivocarme, y si MBC o el PIB ganasen, yo voy a celebrar con cualquiera de los dos colectivos. Yo con eso, porque para mí sería un avance bien grande en la política de Puerto Rico. Sin embargo, yo hubiese querido que los candidatos, sobre todo la plantilla de MBC, fuera, que en estos últimos días se le diera mayor visibilidad a las candidaturas como Mariana Nogales, como Rafael Bernabe, como Ana Irma, como Eva Prado. Un problema que tiene Eva Prado y, por ejemplo, la compañera Rosa Seguí, es que son candidaturas que un poco han tenido una visibilidad nacional, pero están corriendo en distritos terriblemente conservadores. Y un poco en San Juan particularmente, la base del PNP vota PNP. Aún los que le han dado el voto a Carmen Yulín, o que le han dado el voto a populares en el pasado, como fue el caso de Sila, siguieron votando PNP en sus distritos. Y si uno analiza esos números antes, uno podría concluir que pudiera darse el mismo caso. El otro reto que tiene MBC es que, como tiene 2 candidatos al Senado y 2 candidatos a la Cámara,
pues ellos compiten contra sí también, ¿no? No solamente compiten contra el PIB, el PNP y el Partido Popular, sino que están también compitiendo contra sí porque salen en la carrera para acumulación, salen los 11 que mayor votos tengan, ¿verdad? Y si el Victoria Ciudadana sacara 200,000 votos y 100,000 son para Mariana y 100,000 son para Betito, para poner el ejemplo de la Cámara, pero en los otros partidos, los otros sacaron 105, 106, 107, pues ciertamente pues es más fácil entrar, por ejemplo, en una candidatura del PIB que a una de Victoria Ciudadana porque se dividen los votos. Tendrían que ir el doble, sacar el doble de lo que saca el PIB para literalmente entrar. Mira, Alvin, a mí me gustaría hablar un poquito sobre qué tú piensas de cómo están las campañas, los anuncios, la publicidad, teniendo en cuenta que la publicidad se inserta en un mercado que también está delimitada por la espectacularización que hablábamos ahorita. ¿Cómo tú ves la publicidad que está corriendo, sobre todo en los medios tradicionales, a 5 días de las elecciones? Pues a mí me entusiasma mucho la campaña que está sacando el PIB y la campaña que está sacando MBC, sobre todo Manuel Natal y algunas cosas que he visto de la candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro. Lo que a mí me parece sórdido es ver que se siguen repitiendo formulaciones en los videos de campaña o en los mensajes de campaña de los años 80. Todos estos videos en que el candidato opuesto te lo ponen en blanco y negro, bien pixelado, con caras deformes. Hello, tú sabes, ¿para quién está esta gente haciendo estos anuncios? Porque eso no le dice nada a nadie. Hoy la gente busca el meme, busca la gráfica fácil, pero un poco como el mercado digital ha hecho que todo, ¿verdad? Mejore la calidad de todo. La gente prefiere campañas un poco más limpias, que sean con otros valores. Dicho eso, sí he visto algunos videos, por ejemplo, de Pierluisi o de Charlie haciendo estos llamados a la puertorriqueñidad con 4 hamacas, un poco como aquellos anuncios que hacía Winston y el Topo a mitad del siglo a finales del siglo pasado. Tal vez Rafa se acuerda de esos anuncios de sí, bien, que eran estas estampas. Pues un poco han retomado eso, pero el grueso de lo que uno está viendo, sobre todo en periodos donde están ocurriendo los debates, en el show de Alexandra al mediodía, en los shows donde la gente está cocinando, jugando o haciendo deporte, que es la programación que estamos viendo actualmente, pues casi todos son la misma publicidad de los años 80. Tiraera, demagogia, videos malísimos, ideas malísimas, un poco, como indiqué, de un carácter bien sórdido. Cuando mencionas eso, recuerdo en los 90, Rosselló Pedro fue el primer estadista que utilizó la bandera sola en sus anuncios. Continuando con aquella idea de la estadidad jíbara de Luisa Ferré, o sea, que es una campaña que lleva 30, 40 años arrastrándose. Y hay muy poco de novedad, sobre todo en el PP de PNP. Y eso, por ejemplo, el eslogan de la segunda transformación, sorprende que todavía en el 2020 alguien está hablando de ese tipo de cosas, ¿verdad? Total, tendrías que explicar cuál fue la primera transformación y a veces el clip de audio que te dan en una entrevista de 30 segundos, así que siempre se queda ese mensaje en el aire y no aterriza. Uno tiene que pensar también que cuando tú estás en los medios corporativos, a veces tú no puedes hablar de tus ideas y plantear tu programa. Tú lo que tienes es un minuto para contestarle a Jay Fonseca lo que Jay Fonseca quiere que le conteste. Y en esos espacios, pues tú tienes que jugar con el tiempo más allá que con las ideas. Y un poco, pues ahí entra la cuestión performática. Buscar esa teatralidad es lo único que se queda en la mente de la gente al final. Pero ¿tú crees que eso realmente surte efecto? Por ejemplo, el que auspicia
un anuncio tirándole a otro candidato de otro partido, ¿gana votos realmente y el otro pierde por consecuencia? ¿O eso tiene que ver también con la imagen de esa publicidad? Como dices que son malas publicidades, quizás no logran el cometido. Yo creo que son publicistas que le están robando el tiro a los candidatos, y sobre todo, si tú te das cuenta, la mayor parte de esos anuncios no son anuncios del partido, son de los PACs y los super PACs, que son corporaciones, como ustedes sabrán, que están jugando también a la política ya de forma descarada. La política siempre ha sido una carrera de las corporaciones, pero desde el caso del Tribunal Supremo, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, se permite abiertamente que cualquier corporación o cualquier PAC se inscriba para hacer campañas a favor de los candidatos, y ahí es que vemos muchas veces la campaña más baja, la campaña más sucia, la campaña que deja mucho que desear, y se ve, y normalmente viene de esos sectores, no necesariamente de los partidos políticos. Quizás para movilizar, ese tipo de anuncios moviliza a lo que llamamos aquí corazón de rollo, ¿verdad? No, a la gente que está convencida. No es una publicidad que busque añadir votos, sino estar en función de movilizar a la gente que ya está convencida de por quién va a votar. Lo que sí funciona, me parece a mí, sin duda, es otro tipo de publicidad que no está regida por el ataque a otro candidato, sino a visibilizar y a darle un valor positivo a un candidato en particular, que es el caso de Juan Dalmau. Yo creo que la campaña del PIB ha sido muy efectiva en eso de presentar esta imagen nueva, como tú decías al principio, ¿verdad? Esta Coca-Cola fría, muy bien presentado. Pues ese tipo de campaña, porque no es un ataque, es simplemente pues, presentar un personaje con un valor positivo, ¿verdad? Eso quizás tendría algo que ver con esa simpatía y con esa adhesión que tiene Dalmau, que no recuerdo nunca haberla visto en el PIB. Yo creo que en ese caso, Rafa, el PIB sabe que tiene posibilidades reales de ganar adeptos o ganar votos dentro de esos dos partidos, del PNP y del PPD. Y un problema que a veces tienen las campañas es que cuando tú demonizas al PNP y al PPD, tú no estás necesariamente demonizando exclusivamente al candidato o a los políticos corruptos. El que es PNP y el que es PPD muchas veces también se sienten agredidos. Y si tú eres visceral contra uno de esos dos partidos y hablas de los PNP o los PPD así en abstracto, muchas veces ese factor resentimiento hace que la gente no se sienta convocada. Por eso es que me ha parecido muy interesante la campaña de Dalmau. Hemos visto una campaña de personas, hemos visto, ellos compartieron hasta un influencer que tenía 90 años escribiendo décimas o bombas a Dalmau, la cacerola girl, y hemos visto gente que están hablando del Puerto Rico que quieren o de lo que anhelan, pero no necesariamente son ataques viscerales al PNP o al PPD, aunque ciertamente cuando tú miras la campaña la puedes mirar globalmente, sabes que sí, que hay un cuestionamiento ineludible a esos dos partidos políticos. Pero yo no creo que sea el esfuerzo es un poco aprovechar la imagen de Dalmau, que es una imagen que está bien pegada en las redes sociales, y tratar de atraer personas que no le tengan miedo a la independencia, que puedan fluir y que en todo caso, aun que no sean independentistas, se sientan convocados por la trayectoria y la limpieza con la que Dalmau se vende, ¿no? Dalmau es un tipo que uno no conoce ninguna controversia de él. Y yo no estoy diciendo que tener controversias o no tenerlas sea bueno o malo, pero ciertamente es un factor a favor de cualquier candidato que aspira a gobernar el país. Yo no recuerdo, honestamente, ninguna controversia con Juan Dalmau, que uno pueda traerle y decir, no, pero aquí hay un señalamiento que hay que hacerle a él. Y eso yo creo que el país lo ve con buenos ojos. Y si uno lee, por ejemplo, el endoso que hace Jacobo Morales
el día de hoy y su esposa a la candidatura de Juan Dalmau van en esa dirección de la cuestión de esa honestidad que el país está esperando y de esa limpieza, pues es lo que se está viendo en esa campaña de Dalmau. Yo creo que recoge eso y ese es el valor fundamental que se le está dando a esa campaña particular. Alvin, para un poco enlazar eso que estás comentando con otro comentario que nos hace aquí Lidia Martínez, que se refiere a que le gusta lo que está ocurriendo con Dalmau en términos de la publicidad, pero quizás lo que ha hecho la comedia o la parodia televisiva con su figura, que lo ha sexualizado demasiado, dice la persona. Y eso también lo enlazo con una pregunta que te tenía. ¿Tú crees que esto de parodiar los debates y de hacer memes, por otro lado, en las redes sociales, tenga que ver con esto de que hablábamos al principio de la noticia vuelta a un espectáculo? O sea, es una consecuencia de esa espectacularización. Sí, ciertamente cuando se parodia, cuando tú ves que la parodia está atacando puntos que mucha gente está celebrando, por ejemplo, ese personaje de Raymond que sobresexualiza a Dalmau, lo pone así como que un tipo que es bien vanidoso, con toda... Yo creo que te dice que la campaña está funcionando en términos de percepción, ¿no? Algo que no se está viendo, algo que está bajo el radar del país, es algo que normalmente los cómicos no hacen ningún tipo de chiste, ¿no? Solamente aquello que la gente le está trayendo, lo que la gente está gufiando, lo que la gente está vacilándose en las redes sociales, es lo que ellos aprovechan y lo traen, lo convierten en estos personajes. Y eso te dice mucho, te dice, dependiendo de verdad de lo que tú veas, del tipo de parodia que se haga de cada político, tú sabes qué puede estar funcionando, qué puede no estar funcionando en esas campañas. Uh-huh. Si la gente tiene a Dalmau como un cute boy, un tipo bien guapo, que está bien bueno, según tú ves en las redes sociales, y pues ciertamente vas a obligar a los comediantes a hacer ese tipo de comedia. Pero eso mismo es parte del branding. Yo no creo que Dalmau está haciendo eso adrede, pero yo sé que Dalmau sabe que si eso le gusta, a cualquier candidato sabe que si hay algo que está gustando en el país, pues ciertamente su deber es explotar esos atributos, tanto físicos como mentales, como emocionales. Eso no es un secreto para ninguna campaña. Sí, pero yo creo que es su deber teniendo en cuenta que es un espectáculo, o sea, que la campaña, porque eso es una vara de doble filo, o sea, si tú sexualizas la imagen de un candidato, estamos trivializando incluso sus propuestas y su proyecto de gobernación, así que puede salir el tiro por la culata. Eso puede suceder, pero en las campañas lo que tienden es a crear visibilidad, a que tú seas parte de esa conversación. Y ahí voy al principio de este live, ¿no? Si tú eres muy plano, ¿sabes? Tú lo que vas a hablar son tus ideas, tus propuestas nada más y te mantienes ahí y no explotas otras cosas, pues posiblemente vas a pasar bien por debajo del radar. Sí. Yo creo que a cualquier candidato le conviene en cierta forma de que la gente esté creando memes, que la gente esté vacilando, que la gente esté hablando, porque eso los mantiene en la conversación. Uno de los grandes atributos que tiene, por ejemplo, la campaña de Alexandra Lúgaro y de Manuel Natales, que son vistos como un power couple. Y como esta pareja perfecta, ¿no? Y a ambos candidatos les conviene seguir manteniendo esa percepción, porque en última instancia, y aquí volvemos al principio, un poco a retomar toda esta cuestión del deseo y las pasiones. Todo el mundo quiere tener una pareja, ¿no? Quiere sentirse bien con una pareja, y la medida que estas candidaturas son percibidas como una pareja estable, una pareja bonita, una pareja seria, independientemente de cuáles sean tus otros atributos, ya tú tienes la mitad del camino andado. Y lo mismo sucede, ¿verdad?, con otros candidatos, por darte algún ejemplo. Rafa.
Sí, yo creo que le hemos dado vuelta a la conversación casi como si lo hubiésemos ensayado, porque lo que planteamos al principio era precisamente eso, que tomar ya como un dato, ¿no? De que las campañas electorales son espectáculos, que los debates son espectáculos. Y qué sé yo, por decir algo serio, el asunto con el espectáculo en este caso es que parecería, a partir de los debates, ¿verdad? Que la democracia es siempre confrontación. Eso es lo que se busca en los debates. Una cosa que falta en los debates es precisamente negociación. Esa imagen de que hay una participación, de que hay una democracia participativa y todo el mundo tiene un tiempo para dar su opinión y presentar su argumento, pues todos sabemos que es falso, que eso no se da en los debates. Los debates se hacen con unos intereses bien particulares, ¿verdad? Y uno de ellos es rating. Pues en ese sentido, yo creo que le dimos vuelta chévere al asunto, ¿verdad? Para culminar con esta idea de que es un espectáculo y hay gente que se aprovecha muy bien de ese espectáculo y hay gente que no lo sabe aprovechar. Que quizás una pérdida sea la discusión de los argumentos, pero yo no sé en el siglo XXI si nosotros debamos de volver a esas cosas. El ejemplo este que estás dando, Rafa, me parece de nuevo, yo te lo voy a traer de nuevo con el deporte. Nadie quiere ver dos equipos de baloncesto diciendo, bueno, yo te voy a dejar pasar esta guirita, y entonces la gente quiere la confrontación, y la política es un deporte. Ayer Billy Van decía, cuando yo le hago la pregunta si realmente estaba apoyando la candidatura de Lúgaro, porque yo sé que él siempre ha sido PNP. Él dice, yo soy de Peter. Y cuando tú dices yo soy de Peter, es como decir yo soy de los Yankees o yo soy de los Mets, tú sabes. Y tú dices, ¿cómo que tú eres de Peter? ¿Cómo que tú eres de Peter? Pues porque la gente en algún nivel de conciencia ven la política como si fuera un deporte más, y son parte de un equipo. Y es bien difícil, una vez tú eres fan de un equipo, tú cambiar de tu preferencia. Tiene que haber algo fundamental, algo que rompa con la narrativa que tú tienes de tu equipo favorito para que tú puedas cambiar de bando. Mira, habla claro, Alvin. Después seguiste hablando con Billy Van, de todo, seguiste escribiéndole. Pero es que me estuvo bien gracioso, porque es que he visto unos endosos bien extraños, y yo digo, pues déjame buscar este endoso, porque si este endoso es real, pues tiene que estar en una noticia, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y cuando tú no los ves, tú dices, pues aquí hay algo extraño pasando. Sí. Y un poco, como yo sabía que él era PNP, pues le escribí, pero es parte de los endosos. Mira, Bad Bunny puede mañana endosar al candidato, puede endosar a Dalmau, puede endosar a Lúgaro, y yo no creo que vaya a hacer mucha diferencia. Es como cuando mi abuela iba a la iglesia, que el cura podía ponerse bien político en la semana de las elecciones, y ese día el cura dejaba de ser el cura. Ya era, este tipo no me está gustando, y si me tengo que cambiar de iglesia me voy. Porque la política para mucha gente es primero que Dios. Y eso lo sabe muy bien la Iglesia Católica. Cuando trató de inscribir un partido en el 1972, ¿verdad, Rafa? No, 1968. 68, la escocotada que se dio con el ¿verdad? Contra el status quo. No hay forma. La gente crea está más emocionalmente vinculada a la política que a la misma religión. Así que yo, por ejemplo, cuando me dicen que todos los pastores están diciéndole a la gente que vote por el Proyecto de Dignidad, pues yo digo, estos pastores van a perder un montón de diezmo porque la gente se mueve. Una vez tú eres PNP, ese es tu equipo. Y no hay forma de tú romper con ese equipo, a menos que pues haya algo en la vida tuya que sea trascendental. Bueno, yo creo que esas palabras están perfectas para cerrar. Y además que ya llevamos la hora también, así que podemos culminar así. Y ahora empieza el último espectáculo. Hay un debate ahora a las 8. Sí. Bueno, gracias, Alvin. Muchas gracias, Alvin. Pero antes de cerrar, también decirle a la gente que comparta esta transmisión para llegar a más gente, y también que se suscriban al canal del periódico en YouTube. Tienen esta consignación al periódico, también se pueden suscribir al periódico. También.
Exacto. Y que miren, lo que discutimos hoy lo van a ver, tienen por partida doble. A las 8 tienen el debate, que tiene que estar haber empezado ya. Y después del debate, Alexandra Lúgaro va a hablar sobre las alianzas. Un poco va a contestarle a René. Así que un poco hagan ese análisis mirando esos próximos mensajes en la discusión que hemos tenido para que vean que mucho de ello pues empieza, ¿ves? Es parte todo es parte de un espectáculo que a mí me gusta mucho, yo me lo vacilo, pero... Sí, también tienes que tener cuidado que no vuelvas a hacer emergencia. Mira, todavía estoy yo con no me lo he quitado. Sí. Bueno, Sí. Rafa. Tengo que cogerlo suave, Sí. Nos vemos, man. Bye, cuídense. Nos vemos. Un placer haber estado acá. A todo el mundo. Chao.